En las leyendas oscuras de Filipinas, la Manananggal es uno de los seres más temidos, una criatura de la noche que mezcla lo humano con lo monstruoso. Su nombre proviene del término Tagalo-Tangal, que significa separar o dividir, y describe con precisión su habilidad más aterradora: desprender la parte superior de su cuerpo para volar en busca de presas. Se dice que durante el día, la Manananggal aparenta ser una mujer común, a veces hermosa y misteriosa, que vive como cualquier aldeana. Sin embargo, cuando cae la noche y la luna ilumina los cielos, revela su verdadera naturaleza. Entonces, con un grito escalofriante, se abre paso entre los campos oscuros, dejando atrás la mitad inferior de su cuerpo para transformarse en un demonio alado. La criatura despliega grandes alas de murciélago y sus entrañas cuelgan de su torso desgarrado. Con esta forma, se eleva por los aires buscando víctimas indefensas. Sus favoritos, cuentan las leyendas, son los recién nacidos y los bebés aún en el vientre materno, a quienes devora con su lengua larga y puntiaguda como una lanza. El aspecto de la Manananggal varía según las historias. A veces se la describe como pálida y huesuda, con ojos hundidos y dientes filosos. Otras, como una mujer de belleza exótica, cuya transformación revela la monstruosidad escondida bajo la piel. Esta dualidad la convierte en un símbolo de la traición y del miedo hacia lo desconocido. Se cree que las raíces de este mito provienen de la época precolonial, cuando las comunidades filipinas compartían historias para explicar los peligros de la noche. Más tarde, con la llegada de los colonizadores españoles, la leyenda se fusionó con visiones cristianas del mal, reforzando la imagen de la Manananggal como un ser demoníaco que debía ser combatido con oración y fe. El ataque de esta criatura era considerado especialmente aterrador para las mujeres embarazadas. Las parteras y madres jóvenes usaban amuletos y rezos para protegerse, mientras los familiares vigilaban durante la noche. Se esparcía ajo alrededor de la casa, se colocaban sal y cenizas, e incluso se colgaban objetos afilados cerca de las ventanas, todo con el fin de repeler al monstruo. Una de las formas más conocidas de derrotar a la Manananggal era encontrar la mitad inferior de su cuerpo abandonada. Sin ella, la criatura no podía volver a recomponerse al amanecer. Los aldeanos esparcían sal, ceniza o ajo sobre el torso abandonado, condenándola a morir quemada por el sol. Kuchisake-onna, conocida como la mujer de la boca cortada, es una de las leyendas urbanas más temidas de Japón. Su historia se transmite de generación en generación y mezcla el miedo colectivo con la tradición sobrenatural, convirtiéndola en un símbolo del terror moderno en la cultura japonesa. La leyenda cuenta que Kuchisake-onna era en vida una mujer hermosa, cuya vanidad era tan grande que disfrutaba del halago constante de quienes la rodeaban. Sin embargo, esa belleza despertó celos y sospechas en su esposo, un hombre violento y controlador que creía que ella le era infiel. En un ataque de furia, el esposo desfiguró su rostro con unas tijeras, cortándole la boca de oreja a oreja, mientras le gritaba si todavía pensaba que era hermosa. Este acto cruel no solo la marcó físicamente, sino que, según la leyenda, también condenó su espíritu a vagar eternamente, cargando con el rencor y el dolor de su destino. A partir de entonces, se dice que Kuchisake-onna apareció en las calles, especialmente de noche, con una máscara quirúrgica cubriéndole el rostro, algo común en Japón por razones de salud. Se acerca a los transeúntes, en su mayoría niños y adolescentes, y les formula una pregunta inquietante: ¿soy hermosa? Si la persona responde que sí, ella se quita la máscara para mostrar su boca grotescamente cortada y vuelve a preguntar: ¿y ahora?
Aquí es donde comienza el verdadero terror, pues cualquiera que responda con miedo o rechazo suele ser asesinado en el acto con unas tijeras afiladas que la acompañan siempre. Si por el contrario, la víctima responde nuevamente que sí, existen varias versiones. En algunas, Cuchisaqueona los deja marchar, pero en otras simplemente no hay escapatoria. Incluso quienes la halagan mueren a manos de su furia. Esta incertidumbre la vuelve aún más aterradora, ya que nunca hay una respuesta segura. Con el paso del tiempo, la historia se fue transformando. Algunos relatos dicen que si se responde con ambigüedad, como ¿estás bien?, o se lanza una pregunta de regreso, se confunde y da tiempo para escapar. También se cree que ofrecerle dulces o distraerla puede salvar la vida de la persona. En la década de 1970, la leyenda resurgió con fuerza en Japón. Circularon rumores de que Cuchisaqueona merodeaba cerca de escuelas, lo que causó un pánico masivo entre padres y estudiantes. Tanto fue el miedo que incluso se organizaron patrullas comunitarias para proteger a los niños en su camino de regreso a casa. La histeria colectiva se alimentó con supuestos reportes policiales y testimonios de testigos que aseguraban haberla visto. Estas historias fueron recogidas por periódicos locales, lo que convirtió a la leyenda en un fenómeno mediático que trascendió las generaciones. La Llorona es una de las leyendas más conocidas y temidas de América Latina. Un relato que ha sobrevivido siglos y fronteras, transmitiéndose de boca en boca como advertencia y misterio. Su figura se ha convertido en símbolo del dolor eterno, del castigo y del llanto que nunca se apaga. La historia más extendida cuenta que fue una mujer de gran belleza que vivió en tiempos coloniales. Se enamoró de un hombre adinerado o de un caballero español con quien tuvo hijos. Sin embargo, aquel hombre nunca le ofreció matrimonio y con el tiempo la abandonó para casarse con alguien de su misma clase social. La traición encendió en ella una mezcla de furia y desesperación. Incapaz de soportar la humillación, llevó a sus hijos hasta un río y en un arrebato de dolor los sumergió en el agua hasta ahogarlos. Al instante de verlos sin vida, el remordimiento la consumió y ella misma se quitó la vida, cayendo víctima de su propio tormento. Dicen que desde entonces su alma quedó atrapada en el mundo de los vivos, condenada a vagar por la eternidad en busca de sus hijos. Se le escucha de noche, con un lamento desgarrador que hiela la sangre. Ese grito es la señal de su presencia, un presagio de desgracia para quienes lo oyen. En muchos relatos, la Llorona aparece vestida de blanco, con un velo o un manto que cubre su rostro, caminando cerca de ríos, lagos o arroyos, como si buscara sin cesar los cuerpos de los niños que perdió. Su silueta fantasmagórica se confunde con la neblina nocturna, aumentando el terror de quienes dicen haberla visto. Algunas versiones aseguran que cuando su llanto se escucha de cerca, en realidad está lejos, y cuando parece sonar a lo lejos, está justo detrás de ti. Este detalle ha hecho que su leyenda se asocie al peligro, a la muerte o a la mala suerte para quienes cruzan su camino. El mito de la Llorona no tiene una sola versión, sino múltiples variaciones según la región. En México, suele identificarse con la época de la conquista, como una mujer indígena que sufrió la pérdida de sus hijos a manos de un amante español. En Centroamérica también se la relaciona con espíritus que castigan a las madres descuidadas o con advertencias para que los niños no salgan de noche. Más allá del folclore, la figura de la Llorona encierra un trasfondo cultural profundo. Representa el dolor de la madre que perdió lo más sagrado, pero también simboliza la opresión,
la traición y las heridas históricas que dejó la conquista en los pueblos originarios. Durante generaciones, los padres contaron esta historia a los niños para que no se acercaran a los ríos de noche y evitaran accidentes. De esta manera, la leyenda sirvió como un relato de advertencia, mezclando el miedo con la enseñanza. En los pueblos de México circula una leyenda que aún estremece a quienes deben caminar de noche por senderos solitarios, la de la mujer con cabeza de calavera, un espectro femenino que aparece en antiguos caminos y cuya presencia se considera un presagio de desgracia. Cuentan los ancianos que su figura se distingue a la distancia como la de una mujer normal. Viste falda larga o huipil, a veces cubierta con un rebozo que le cubre gran parte del rostro. Su silueta es tan común que muchos viajeros no desconfían al verla. Lo inquietante es que siempre aparece en los momentos más solitarios de la noche, en veredas poco transitadas, como si esperara a quienes viajan solos para acercarse. Algunos dicen que camina lentamente, con los pies descalzos, y que se escucha el arrastre de su vestido sobre la tierra. Otros la describen pidiendo ayuda o acompañamiento, con voz suave, casi suplicante. Quien se atreve a caminar a su lado, pronto siente un escalofrío extraño. Aunque parece una mujer indefensa, hay algo en su andar que resulta perturbador, como si no perteneciera del todo a este mundo. El terror se desata cuando la mujer decide descubrirse el rostro. Bajo el rebozo o el cabello que oculta su cara no hay una faz humana, sino una calavera amarillenta, con cuencas vacías y dientes que asoman en una sonrisa macabra. El impacto de esa revelación ha hecho que más de un testigo asegurara quedar paralizado de miedo, incapaz de reaccionar. Se dice que quienes la miran demasiado tiempo quedan enfermos, con fiebre y delirios, como si la visión les hubiera robado parte de la vida. En algunos relatos, la mujer con calavera no hace daño físico. Su sola aparición basta para dejar marcado al viajero con el recuerdo de la muerte. En otros, sin embargo, se asegura que si la persona huye, ella lo sigue, y al voltear, siempre está detrás, mostrando su rostro descarnado. La creencia popular afirma que es el espíritu de una mujer que murió en el mismo camino donde se aparece. Algunos dicen que fue víctima de violencia, otros que perdió a sus hijos y quedó atrapada en la desesperación. Lo único en común es que su condena es vagar sin paz. También se le atribuye la misión de asustar a los hombres borrachos o infieles que vuelven a casa de madrugada. Su figura sería una especie de castigo divino que recuerda que la oscuridad no se recorre sin consecuencias. En los pueblos se aconseja no viajar solo de noche, ni mucho menos detenerse si una mujer desconocida aparece en el camino. El simple hecho de cruzarse con ella es considerado un mal augurio. Los relatos más antiguos se remontan a la época colonial, cuando viajeros y arrieros afirmaban encontrarse con mujeres extrañas en los caminos. Con el tiempo, esas historias se mezclaron con el miedo popular hasta dar forma a la mujer de la calavera. Lo curioso es que, a pesar de su apariencia espantosa, su cuerpo conserva rasgos de juventud. Camina erguida, con movimientos suaves, y su cabellera negra contrasta con el cráneo desnudo que esconde bajo el rebozo. Esa contradicción es lo que más aterra. Algunos campesinos aseguran que escuchar su voz es peor que verla. Su tono es dulce al inicio, pero se transforma en un lamento seco, hueco, como si proviniera de dentro de la tumba. En las comunidades donde esta leyenda se cuenta, aún se transmite como advertencia. Padres y abuelos narran la historia a los niños para que no anden solos en los caminos después del anochecer. La mujer con cabeza de calavera es, en el fondo, un recordatorio del poder de la muerte en la tradición mexicana. Siempre cercana,
siempre vigilante, capaz de presentarse en la forma más inesperada, incluso disfrazada de una mujer indefensa en medio del camino.